Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Volvemos a conectar con Gabriela Kesselman, pero también conocida como Sisi Emperatriz, pero hoy en un día especialmente doloroso para todos, ¿no? Eh, Ayer pensaba, mañana va a ser un día difícil. Y por otro lado me contradecía a mí misma y decía, hace más de 500 días que son días difíciles. Y por momentos uno siente que ya no puede ser más difícil y siempre puede ser un poquito más difícil. Desde la masacre del 7 de octubre siempre se puede complicar un poquito más. Porque, entre otras cosas, mientras Yarden estaba enterrando a su mujer y a sus hijos, y en donde él le decía varias cosas significativas. Una de las cosas que le pidió a Shiri es que no lo deje solo para que él no caiga en la más absoluta oscuridad. Él cuenta que cuando ingresaron los terroristas, él le preguntó a ella si se daban por vencidos o si luchaban. Y a veces es una pregunta que nos hacemos los comunicadores todo el tiempo, si vale la pena seguir repitiendo el mismo mensaje. Él se disculpó con su familia por no haberla podido proteger. Y evidentemente él, el día de la masacre del 7 de octubre, él tomó una decisión. Cuando el grupo terrorista ingresa en el kibutz, él lo que decide es poner a su mujer y a sus hijos en el cuarto seguro y salir a protegerlos. Al momento que él sale a protegerlos, él es secuestrado por civiles. Y hay que ser muy cuidadoso en esto que estamos diciendo, porque durante mucho tiempo, de manera oficial, el Estado de Israel decía: estamos en guerra con el grupo terrorista, jamás no con los civiles de Gaza. Y a mí me parece que esta retórica hay que cambiarla, porque quienes secuestraron primero a Yarden y después a Shiri, Akfir y Ariel fueron civiles, no fueron terroristas. O fueron terroristas, como siempre digo yo, vestidos con ropa de civil. Y al terrorista lo define su acción, no lo define su vestimenta. Si hay un médico que maneja un hospital en Gaza y que permite que haya secuestrados dentro del hospital, es un terrorista. Y si hay un periodista o un médico que desarrollan actividades civiles porque no son actividades militares, pero tienen a secuestrados en sus casas, son terroristas. La definición de terrorista está en el acto y en la acción de lo que ejecutan las personas, aunque se vistan de civiles. Y no solo a Yarden lo secuestraron dos civiles, y se ve como en la moto él está lastimado entre dos civiles. Hay un civil que se saca una foto con Yarden. Y a Shiri, Akfir y Ariel los secuestran civiles, y civiles se los llevan a la franja de Gaza. Y en el video se ve que son los civiles los que la están ingresando a Shiri en Gaza. Hay trascendidos sobre quienes asesinaron a Shiri, Akfir y Ariel. Hubo ahí una situación en donde Yarden le pidió a los organismos oficiales que den información y que digan cómo habían sido asesinados sus hijos, porque en un principio el grupo terrorista lo que dijo es murieron por un ataque aéreo. Y entonces Yarden pretendió que el mundo sepa que no fueron asesinados por un ataque aéreo, ni tampoco fueron asesinados por tiros. No les pegaron un tiro. Las palabras que se usaron fueron asesinados con sus propias manos, y a veces hay que llamar a las cosas por su nombre. Fueron estrangulados. Hay dos niños que fueron secuestrados con 8 meses y 4 años, que fueron estrangulados por el grupo terrorista. Y que luego, para modificar la prueba y para que no se vea que dos chicos habían sido secuestrados y estrangulados, lo que hicieron fue intentar cambiar eh, lo que indicarían los forenses. Y entonces, y no voy a entrar en detalles que conozco, le hicieron cosas a los cuerpos de dos niños para que pareciese que fue consecuencia de un ataque aéreo. Estamos hablando de civiles, que son los mismos civiles que asisten a las entregas de los secuestrados. Los civiles, adultos, vestidos de civiles, con niños en brazos civiles, están en la entrega de 4 cajones y se comportan como si estuviéramos en una bailanta y festejan la entrega
de Oded, que era un hombre mayor, que era un pacifista, que creía en los dos estados, una mujer que después nos enteramos que no era Shiri, pero no lo sabían los civiles en ese momento, y dos cajoncitos. Hoy leí un dicho que dice que el cajón cuanto más pequeño es, más pesado se torna. Había personas civiles con niños civiles en brazos festejando. Y después lo que hicieron los civiles es disfrazar a sus hijos pequeños civiles de terroristas. Y después los niños se subieron al escenario sabiendo que se habían entregado 4 personas civiles que habían sido secuestradas. Con lo cual, a mí me cansa un poco la retórica oficial de Israel que necesita conservar los buenos modales. Yo creo que llegó el momento de perder los buenos modales y dejar de creer que lo que tenemos enfrente es distinto de lo que tenemos, porque si no sabemos qué tenemos enfrente, no sabemos cómo combatirlo. Y lo que tenemos enfrente son civiles que fueron educados desde pequeños con el odio, porque jamás ha triunfado en la educación de los civiles y los ha transformado en monstruos. Los niños que estaban en el escenario festejando la entrega de 4 cuerpos, de 4 civiles inocentes que fueron secuestrados de Israel, son los futuros terroristas. Podemos decirlo de la manera que quieran decirlo, pero de verdad, si no entendemos a quién tenemos enfrente, no sabemos cómo combatirlo. Sería como, por ejemplo, que entre una hiena a mi casa y que yo agarre el cucarachicida creyendo que es una cucaracha. Yo tengo que entender que a las cucarachas se las puede pisotear, pero es poco probable que yo pueda aniquilar la voracidad de una hiena a través de un pisotón. Hasta que Israel, los medios de comunicación y los civiles de Israel no entendamos con quiénes nos están enfrentando, a quiénes tenemos enfrente, cuál es la ideología, cuál es su nivel de perversidad. Hay algo que yo tengo que es un don con el que nací, que es la facilidad de palabra, tanto oral como la escritura. No obstante lo cual me está costando un montón encontrar los epítetos para calificar las aberraciones que estoy viendo. Vemos entregas de secuestrados en donde chicos que están 500 días en túneles amarrados, sin alimento y sin medicina, los obligan a saludar, a sonreír y a besarle la cabeza a un terrorista. Y estamos rodeada por una sociedad hipócrita de Occidente que no comprende absolutamente nada de lo que está viendo y entonces los titulares de los diarios son, pero el secuestrado le besó la cabeza al terrorista. El secuestrado, que estuvo secuestrado 500 días en un túnel, aterrorizado por grupos terroristas, sigue secuestrado al momento de esa pantomima, porque el secuestrado que esté en el escenario con terroristas armados, lo único que tiene enfrente son a civiles desquiciados y a la Cruz Rota, como lo llamo yo, porque la Cruz Roja lo único que hizo funcionar como remis en el último tiempo. Entonces, que alguien con 2 neuronas que puedan hacer sinapsis me explique cómo pretende que se comporte un chico aterrorizado frente a un grupo de terroristas. Hace poco, 2 o 3 semanas, liberaron a Yarbel Yehuda. Arbel fue asediada hasta último momento, y Gad Moses también, fueron asediados por grupos terroristas. Eran una manga de salvajes acosando a las víctimas de secuestro hasta el último momento. Y el mundo no está reaccionando. El mundo definitivamente no va a reaccionar porque sí, así como hay negacionistas del Holocausto, hay negacionistas de todo lo que está ocurriendo. Hay una diputada en Argentina que se llama Vanina Biasi, que ella elige negar todos y cada uno de los hechos, y además dice que son responsabilidad de Israel y que son puestas en escena. O sea, hay gente tan siniestra del otro lado que hablan de puestas en escena. Entonces yo creo que llegó el momento de entender cómo tenemos que luchar contra esto, que no es como lo viene haciendo. Ni las personas que hacen Asbará, ni los medios de comunicación oficiales, ni las autoridades, ni los cuerpos diplomáticos. Tenemos a bestias enfrente, personas capaces de estrangular a 2 bebés que secuestraron de su casa. El día de la última entrega no solo vimos esta imagen circense de los 3 chicos que eran entregados, sino que vimos una camioneta en donde 2 chicos que no iban a ser liberados se les estaba mostrando como en el acto de liberación de los otros 3. Yo les voy a decir, mi marido ayer usó una frase y los argentinos la vamos a entender y ojalá los españoles también, que dijo, al final los nazis eran un grupo soporte. Cuando uno va en Argentina un recital y tocan los Rolling Stones, después aparece otra banda de menor jerarquía que hace como el aguante hasta que aparece la banda principal. Y obviamente yo no estoy justificando
al nazismo desde ningún punto de vista, pero el nazismo tenía una ideología nefasta, pero una ideología. Esta gente está motivada únicamente por el odio. Mengele hizo experimentos atroces con los judíos, pero en teoría los hacía con el pretexto de la ciencia para investigar, para ahondar. Esta gente comete las mismas barbaridades, pero basadas en el odio. Han vuelto a la edad de piedra. Con lo cual, y lo digo asumiendo yo totalmente lo que estoy diciendo y haciéndome cargo de lo que digo, yo no creo que haya civiles inocentes en Gaza. Yo creo que hemos llegado a una instancia en donde hemos mezclado el agua de la harina y una vez cuando el agua y la harina se mezclan, se forma una masa homogénea que es imposible de separar. Jamás ha triunfado, ha educado a generaciones con el más terrible odio y con esta sed de venganza. Nosotros lamentamos todos los muertos, los propios y los nuestros, y para ellos cada muerto es una medallita más, cada muerto propio se transforma en un mártir. Necesitamos entender contra qué estamos luchando, porque si no vamos a seguir con este nivel de angustia y de enojo. Lloré toda la mañana mientras salí por Ranana, no es que haya ido donde pasaba el coche fúnebre, nos citó el intendente de Ranana a juntarnos y como siempre decimos, somos un pueblo, un corazón, nos juntamos con los vecinos. La cantidad de gente llorando y abrazándose entre sí, gente que nunca se había visto, porque el dolor es de todos. Pero una vez que terminé de llorar a la mañana, entendí que la lucha tiene que ser otra, que el discurso tiene que ser otro y que dejemos de sentir pena. Ellos empezaron una guerra, ellos perdieron una guerra, ellos se victimizan y todavía hay personas secuestradas en la franja de Gaza. Bueno, la verdad es que son palabras muy duras, pero también muy certeras. Y evidentemente me rindo ante tu locuacidad y capacidad de expresión. Muchas gracias, Gabriela, por habernos brindado este momento, porque hoy es un día que simboliza el dolor de todos estos más de 500 días, porque hasta pocas horas antes de la entrega de esos ataúdes pequeños, todavía circulaba en las redes la esperanza de que igual nos estaban contando una mentira para hacernos sufrir, pero no, nos hacen sufrir en serio, no solamente con mentiras, nos hacen sufrir también con la verdad de que nos expones aquí. Muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes.